Sí, si uno analiza si uno analiza geopolíticamente Perú para poder entender esto de la Alianza del Pacífico, si se supone que es un observador neutral, si es que la neutralidad existe, pero pongámosle, imaginemos, volemos, que sí somos extraterrestres y llegamos a Perú, vemos que el continente está dividido entre gobiernos de centro derecha y centro izquierda. Entonces, uno le pregunta a los gobiernos de centro izquierda qué es lo que consideran Perú y la mayoría va a decir es un gobierno de centro derecha. Ahora, usted le pregunta a la población peruana si le parece que su gobierno es de derecha o de izquierda y todos le van a decir no, es de izquierda y tiene lío con toda la derecha peruana. Entonces, una de las cosas que tiene este Perú es que es una clara prueba de la nueva geopolítica, países donde está medio fusionado el tema. Como decía una compañera de esta radio, hablando de los países árabes, dice, ya no hay negros y blancos, hay grises, es la nueva tendencia, y me parece muy cierto esto. Y Perú, para poder analizar geopolíticamente en términos ideológicos, es difícil poder situarlo porque uno escucha hablar a la primera dama, de la cual hablaremos después, Nadine Heredia, y al señor Ollanta Humala, y escucha palabras de justicia social, de redistribución de las riquezas. Sin embargo, y ahora entramos en el tema de la Alianza Pacífico, sin embargo vemos que a nivel regional las alianzas estratégicas están todas hechas con países de centro derecha y que se caracterizan estos países por tener una relación bastante cordial con los Estados Unidos. Claro, recordamos que estas palabras de Ollanta Humala que compartimos recién en Alcarajo fueron dichas en un foro en Nueva York, un foro de promoción de la Alianza del Pacífico, organizado por una fundación privada de capitales norteamericanos. Dime dónde hablas y te diré quién eres. Sí, y dime dónde te citan y te diré el discurso que quieres escuchar también. Pero hay una cosa real. Seguimos para analizar este Perú del siglo XXI en esta versión Ollanta Humala, que sorpresivamente, ¿sí? Sucedió a Alan García y todo sigue en la misma dirección. Y lo que es interesante es que si uno observa los números de Perú son increíbles, ¿sí? Es el gran dragón latinoamericano del crecimiento, es uno de los países de la región, el primero o el segundo país que ha tenido los mayores crecimientos de su PBI o de su PIB, como le digan. Entonces, para los inversores es un país muy interesante porque tiene las tasas de inversiones más altas de rendimiento. Si uno después mira a Perú a nivel de reducción de pobreza, también Perú está entre el segundo o el tercer país, junto con Argentina y Venezuela, en disminuir su grado de pobreza extrema y su grado de indigencia, ¿sí? Y esto ha comenzado, y esto es justo decirlo, esto ha comenzado en la época de Alan García. Seguimos con este binomio ahí de cosas de izquierda, pero una alianza estratégica claramente de centro derecha, que yo no sé si, y también recordemos esto, Ollanta Humala en el 2000, ¿sí?, se levanta en armas contra Fujimori, un claro exponente del neoliberalismo. Ollanta Humala era el pichón ideológico de Hugo Chávez. Entonces, es muy raro lo que está pasando en Perú en sentidos geopolíticos. Claro, el propio Alan García, el presidente anterior, en los 80 había sido líder de la izquierda, aquel que tuvo que irse del gobierno expulsado por un golpe de estado económico con una corrida cambiaria por no querer pagarle al Fondo Monetario Internacional y repartir ese dinero entre el pueblo peruano, reinvertirlo en el Perú en vez de pagar la deuda oprobiosa. Ese fue Alan García en los 80. En los 90, 2000 volvió convertido en un niño neoliberal de Washington. Yo siempre digo que para analizar y para poder dictaminar, ¿no?, en términos de qué pasa, uno tendría que estar en la conciencia de cada uno de los presidentes de los cuales habla, porque uno lo que hace es juzgar los actos, pero tampoco sabe por qué están movidos. Uno no estuvo ni en la conciencia de Hugo Chávez, no estuvo en la conciencia pero es la conciencia la que dictamina. Pero todo parece aparentar que cuando llegás a Perú algo pasa, ¿sí?, que ciertos por ahí valores ideológicos uno los tiene que dejar de lado. Mucha gente dice que el Perú es uno de los países que mejor funciona a nivel sistema liberal. Entonces,
los gobiernos, cuando llegan, estas son las teorías, los gobiernos de izquierda, ya está todo funcionando más o menos bien, y esto de equipo que gana no se toca. Con las tasas de crecimiento que ha habido, la reelección de Ollanta Humala o de Nadine Heredia, de la cual hablaremos después, es casi un hecho. Le pasa lo mismo que a Evo Morales. Tiene un nivel de popularidad muy, muy grande, por más que tenga muchas peleas con la centro-derecha peruana. Es muy extraño esto de Perú. Claro, los medios concentrados, los medios hegemónicos lo catalogan de chavista a Ollanta Humala, lo ponen en la ultraizquierda, hablan de un militar revolucionario, etcétera, etcétera. Pero los sectores de la izquierda peruana, los movimientos sociales, lo acusan de ser un dirigente de centro derecha, que está volcado al liberalismo, que la Alianza del Pacífico está entregando y rompiendo un contrato ideológico que tenía que ver con la construcción de la CELAC y el fortalecimiento de la UNASUR. Depende de dónde lo miremos, Ollanta Humala tiene muchas caras, el presidente peruano, y en el marco regional veremos qué pasa con la Alianza del Pacífico, si efectivamente es un títere manejado desde Washington, ese bloque de países, o Bachelet desde el socialismo chileno, Ollanta desde el nacionalismo peruano, y Santos desde la centro derecha colombiana, pueden quizás darle otro perfil un poco más social e integrarlo a lo que es el resto del continente y no cortarlo, sesionar esa parte de nuestra América como una cuña dentro del proceso de integración. Hablaste de Nadine Heredia, la bella primera dama, esposa del presidente, que uno busca información en los medios peruanos sobre Nadine y aparece la primera dama en bikini, la primera dama en una fiesta, la primera dama en un escándalo. Es demonizada, completamente cacheteada por los medios masivos de comunicación, pero tiene discurso político y, como vos decías, se apuesta como sucesora de Ollanta Humala, de su marido, en la continuidad del liderazgo del país. Vamos a escuchar a Nadine Heredia, la primera dama, como referencia política también en el proceso peruano. Me siento bastante orgullosa cuando escucho a nivel internacional que halagan nuestro crecimiento económico, pero les voy a decir, me voy a sentir mucho mejor cuando hablen de que en Perú la cobertura en salud se da al 100%, de que la cobertura en educación se da al 100%, con calidad y calidez. Y por eso iniciativas como esta nutren ese deseo que tenemos ahora desde el gobierno del presidente Ollanta Humala, este sentimiento de inclusión social, que es una tarea de todos. Interesante, Nadine Heredia. Tenemos muchos logros y me gusta que los aplaudan, pero nos falta esto. Queremos ir por esto, ¿no? Una posición, podríamos decir, el ala izquierda del gobierno de Ollanta Humala es su mujer. Sí, sí. La comparan mucho y las comparaciones son evidentes con dos posibilidades. Por un lado, el matrimonio evidentemente argentino de los Kirchner, y por otro lado está también el matrimonio de los Clinton en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Sí? Estos matrimonios políticos que están en el poder, y evidentemente algunas personas no entienden que, y esto por ahí hay que debatirlo, cuando asume la presidencia, ¿sí? Y si uno, presidenta o presidente, y uno ha tenido un compañero toda la vida, no importa cuáles son los intereses que unen esa relación, uno no está ahí para opinar de eso, pero uno sabe que ha habido un compañero toda la vida con el cual uno ha compartido todo, y lo que uno es, lo es gracias a su compañero o compañera. Sí. ¿Qué se pretende? Que cuando uno entra al poder de repente le pone a su compañero o compañera una puerta delante y dice, bueno, listo, a partir de ahora vos no escuchás más ni opinás más de lo que yo digo. Uh-huh. Es medio difícil y es lo que pasa en el Perú. ¿Quién manda? Y manda el matrimonio. Claro. Pensemos en el caso argentino, que es bien claro. Néstor y Cristina, Cristina y Néstor. Durante todo el proceso, los medios de comunicación privados acusaron primero a Néstor de ser un títere de Cristina. Hablaron del doble comando, mismo término que usan los diarios peruanos, ¿no? Sorprendente cómo se calca el libreto en todos los países a través de los canales de televisión y los diarios y las radios masivas y oligopólicas. Después, cuando Cristina llega al gobierno, el doble comando lo manejaba Néstor desde las sombras. La misma ecuación. Lo mismo pasa en Perú con lo que sucede con Nadine y con Ollanta. El mismo esquema, salvando todas las distancias de calidades de dirigentes, que eso cada uno puede opinar como quiera y como vea el proceso. Lo que no cabe en dudas, nosotros conocemos bien de cerca el caso, es que Néstor y Cristina son dos militantes. Néstor era un militante, Cristina es una militante,
con aspiraciones políticas y construyeron poder y lo defendieron y lo intensificaron para realizar las transformaciones que ellos creían en el marco de un proceso que todavía sigue adelante, que no podemos dar por sepultado. ¿Qué pasa con Ollanta y qué pasa con Nadine? ¿Realmente existe esta intención, este proceso, este proyecto político, o solamente hay una aspiración de poder y Nadine será la sucesora de Ollanta o no? Depende de las circunstancias, pero no hay más allá, no hay una verdadera transformación y una verdadera militancia. Pensemos que Ollanta Humala es un ex militar, como vos dijiste, intentó hacer un golpe de Estado en su momento, y Nadine es una chica que nadie conocía y que se hizo famosa siendo la mujer bonita y joven del presidente. No es el caso de Néstor y Cristina, que como decimos tenían su historia larguísima de militancia. Sí, que también era joven y bonita. Sí. Pero al margen, no, son comparaciones, como decís, cada país es un país, cada cultura es una cultura, y cada pueblo emerge los dirigentes que emerge, porque son las características de los pueblos que forjan a sus dirigentes. En el caso de Nadine Heredia, si le preguntan si ella se va a presentar al 2016, ella dice que no, y lo dice como de manera segura, después uno verá. Entonces todo hace pensar en una reelección de Ollanta Humala, que asumió en el 2011, después de un intento fallido. La centro derecha estaba muy preocupada cuando Ollanta Humala sumaba bien en las elecciones, ¿no? Sí. Y ahora es muy raro. Pero lo concreto es que, como decíamos, es un matrimonio que está en el poder y se sostienen y después los medios están tratando de buscar, como vos decís, el pelo al gato y atacar a una pareja porque comparte cosas. No sé, es raro porque es lo más sano que hay. Es una cosa que yo no entiendo. Y volviendo a esto de Nadine Heredia y el presidente Humala. Nadine Heredia, además de ser la primera dama, que a ella no le gusta esa terminología, a ella le gusta primera servidumbre. Es el término que utiliza porque para ello está para servir al pueblo, ¿no? Tiene esas cosas. Los abuelos de Nadine, los padres de Nadine Heredia hablaban quechua todo el tiempo y le decían que ella no podía hablar quechua porque lamentablemente era una lengua marginal, pero Nadine tiene esas raíces y están al frente del partido. Están creando un partido. Nadine Heredia, la presidenta de lo que vendría a ser el kirchnerismo, podríamos decir, sí, o el partido justicialista, depende si está fusionado, ¿no? Claro. Bueno. Sí, hay que recordar que el sistema político peruano es así de intrincado. No hay partidos nacionales, hay partidos regionales. Muchos partidos mayoritarios tienen expresiones en cada región, pero tienen dirigencias distintas. Se forma después un plenario, para la presidencia se construyen alianzas, todo el tiempo hay nuevos partidos que aparecen. Es un mosaico. Claro, Cambio 90, por ejemplo, el partido de Fujimori, fue una alianza de partidos regionales que lo llevó al chino, como le decían, al japonés en Perú, al gobierno. Partidos de izquierda, de centro izquierda, que lo llevaron para hacer una transformación neoliberal, ¿no? Cuestiones de la cáscara vacía también de las estructuras políticas. Nadine está creando su frente para la victoria, dice usted. Y está creando un movimiento importante, ¿sí? Y veo que nos queda poco tiempo y hay dos temas más que son muy importantes para la geopolítica del Perú. Uno es el tema del narcotráfico, ¿sí? Perú es un gran productor de cocaína y la cocaína es uno de los negocios que más mueve dinero en el mundo. Entonces Perú tiene una inyección de narcotráfico, de divisas ilegales y de violencia, que esto lo charlamos 800.000 veces, y de narcodólares que ingresan al país, que lo hacen en condiciones especiales. Y dentro de todo esto, esta es la realidad de hoy. Uno no puede no hablar de narcotráfico y no hablar de Sendero Luminoso hoy en día, ¿sí? Parecería que la guerrilla de los años 70, 80, no tiene mucho que ver con la de los 90, 2000. El fundador, para dar una idea, y le voy a hacer un grosso boceto, si a la gente le interesa que aprofundice. El creador de Sendero Luminoso está preso. El que le seguía al creador de Sendero Luminoso cayó preso en el 2012. Ahora en el poder, ¿sí?, de Sendero Luminoso lo maneja una familia que está peleada a muerte con los dos que están en la cárcel. Entonces, imagínense que es bastante complejo. Y después lo que aseguran todos los especialistas es que es muy difícil catalogar a Sendero Luminoso porque como guerrilla no tiene así
ínfulas de querer tomar el poder para construir la patria socialista o el comunismo o lo que sea. Como narcotraficante, porque maneja gran parte del narcotráfico, tampoco tiene grandes ínfulas narcotraficantes porque no invierte en propiedades, viven en la selva, duermen en hamacas. Es muy rara la situación parecería que se instaló una especie de círculo vicioso en el cual cayó adentro la guerrilla, y la realidad es que es un grupo ilegal armado. Eso sí se puede afirmar de Sendero Luminoso. Sí, yo tengo la seria sospecha de que Sendero Luminoso hoy, Sendero Luminoso modelo siglo XXI, es una creación espontánea de los servicios peruanos, una infiltración y un fantasma que pusieron ahí en la selva para justificar accionarios represivos contra los sindicalistas, contra los pueblos originarios, contra los campesinos, cosa que hace el ejército peruano todos los días, hay que decirlo. Sí, yo creo que Sendero Luminoso es eso, y además es algo que ha logrado constituir un equilibrio para que el circuito del narcotráfico se produzca. Uno agarra a un purista de Sendero Luminoso y dice, no, nosotros cuidamos para que los campesinos puedan cultivar libremente la coca, pero nosotros no nos manchamos las manos, dicen. Después lo que hacen los campesinos, bueno, por eso nosotros cobramos una plata al campesino, sobre todo al narcotraficante, al ese sí le cobramos mucho más. Entonces está ese círculo vicioso. Y después otra cosa muy importante que tiene el Perú y que un día lo tenemos que charlar, es el conflicto fronterizo que tenía con Chile, ¿sí? Del cual la Corte de la Haya, recordemos, la Corte Internacional de Justicia, que es, por decirlo de una manera así, grosso modo, un órgano de la ONU, digamos, había un conflicto, un litigio, y Perú ganó. La primera lectura es que Perú le sacó 50.000 kilómetros cuadrados, la superficie de Costa Rica, a Chile. Gran victoria de la diplomacia peruana. Usted profundiza un poquito más a los expertos peruanos y le dice, la verdad que no ganamos nada, porque en realidad nosotros fuimos a la Haya por la mitad de lo que nos correspondía, y de esa mitad ganamos el 30-40%, del cual nos sirve solamente un 20%. Entonces, no sé si ganamos tanto, porque ahora te dice, ahora anda a pelearle a Chile, a la Haya, por la otra mitad que nos correspondía. Y otros te dicen, bueno, mejor era sacarle eso a no sacarle nunca nada. Bien, esto también marca una cuña dentro de esta Alianza del Pacífico que relatábamos a nivel regional, ¿no? Ahí hay dos países con una disputa histórica que tiene que ver con las fronteras. Están peleando ahora por un triángulo de playa que quedó ahí en el medio de esos límites que vos contás que reestructuró y que la Haya le devolvió a Perú. Ahora están discutiendo por un triangulito que quedó, donde Perú quiere hacer un muelle para los pescadores, Chile no quiere hacer nada, y están en esa disputa diplomática por lo bajo de los escritorios, ¿no? Sin que se enteren los pueblos. Es muy interesante la geopolítica de nuestro continente, y vamos tomando en un marco general también la actualidad y las realidades de cada uno de nuestros países para terminar de entender, o intentar al menos arrimarnos a comprender este funcionamiento político, económico y social que tiene nuestra patria grande. Estamos terminando el programa de hoy, estamos terminando la semana. Volveremos el lunes a partir de las 9 de la noche. Hoy estuvo Agustino Ellen en la asistencia de producción en piso. Eficiencia 100%, Agustino Ellen, quiero decirlo. El señor Gabriel Aguliaro estuvo en los controles técnicos y en la puesta en el aire, como siempre. El capitán del barco de este equipo de al carajo. El Chavo Ruiz musicalizó. Hoy polémico el Chavo Ruiz, quiero decir, ¿eh? Nos puso una cumbia de cachiporro de Paraguay que, bueno, nos dio un rato de sonrisas, por lo menos. Muy buena música, la que tenemos siempre desde todos los rincones de América Latina. Damián Jakubowicz estuvo compartiendo los micrófonos. Mi nombre